La Rabieta Histórica presenta los proyectos de la nación. Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, José María Morelos e Ignacio López Rayón. Temas de sociología e historia. Introduciéndonos en los proyectos de la nación, en la primera etapa de insurgencia, Hidalgo, Allende y en sus ponentes sucesores de la segunda etapa, Rayón y Morelos, siempre obtuvo desconfianza e incluso desprecio. Sin embargo, compartían un mismo ideal, mas no una misma postura gubernamental. Frente al tema, la misma relación contradictoria mantuvo viva la llama de la insurgencia política desde 1811 hasta 1814 y llevó a su ocaso en 1815. Quirarte 1983. Ignacio Allende siempre mantuvo dentro de su proyecto político liberal los ideales forjados con anterioridad a las conspiraciones. Así refiere, mantuvo una fe fidedigna de la permanencia fernandista o a un miembro de los Borbones que legítimamente podría ostentar la corona y el postulado de autogobierno administrado por la corona. Quirarte 1983. Asimismo, su postura fue no así una separación absoluta de la corona, sino la libertad de gobernar el virreinato en ausencia y en representación del rey. Durante las campañas políticas, Allende, al ser parte de la élite provincial, ya contemplaba el apoyo del suministro militar y económico dentro de las más destacadas familias e ilustres del Bajío. Asimismo, al parecer los conspiradores tuvieron la idea inicial de que podrían tener la capital de las familias, según Chica 2013, mas sin embargo fracasó ya que había sido descubierta la conspiración. Allende, durante el movimiento ideológico cultural, en un inicio fue solo integrar a unos cuantos privilegiados, de no admitir a todo aquel que se presentase y lo considera perjudicial por no ser organizados, pero fue fecundado por la clase más sensible de la época, los campesinos. Es decir, el movimiento que tanto él como otros muchos tenían en mente se desmoronó desde la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y no quedó más. Chica 2013. Hechos que marcaron el destino del insurgente. Sus fallidas oportunidades, el celo de no ser la imagen del pueblo y las imposiciones autonombradas de la Alteza Serenísima y sus métodos de ocupación, ejecución y muerte hacia las castas privilegiadas. Frente al tema, Allende estuvo todo el tiempo inmerso en un movimiento que no era el que había planeado, política, económica y cultural. Chica 2013. En contexto, puede decirse que fue el gran conspirador que mostró responsabilidad. Mientras Allende invitaba a un caudillo más por conveniencia y representación popular entre los indios y castas, Hidalgo, con su destacada educación y sus referencias ilustres basadas en la Revolución Francesa y los postulados de la Ilustración, su proyecto político fue siempre no claro, pero preciso, la de independencia y libertad. En su corta participación pero importante aportación dentro de la independencia, legisló una libertad política y moral, donde la soberanía recaía en el pueblo, su distinción de testamentos y clases. Frente al tema, el pueblo se había puesto a sí mismo como fundamento de la Real Sociedad. Villoro 2000. Los decretos de Hidalgo no hacen más que expresar una soberanía efectiva. Hidalgo genera la legislación política más importante, suprime la distinción de castas y por primera vez en América la abolición de la esclavitud. Frente al tema, hablar de nación americana implica primeramente el uso de su derecho de autogobernarse por sí mismos, también la negativa de formar parte de una nación. Peredo 2004. Aunque Hidalgo designó algunas autoridades, no puede decidirse propiamente que haya sido la mejor organizada. En la cuestión económica, confisca bienes de los europeos del Bajío, principal sostén del Estado, dictamina la primera medida agraria, eliminó los monopolios estatales, restituyó la tierra a los indígenas, nombró ministros, incluso diplomático ante el gobierno de los Estados Unidos, y la edición del periódico El Despertar Americano.
Asimismo, Hidalgo comprueba su afán organizador, su deseo de dotar de un país una forma de gobierno moderna. Villar 2010, por ejemplo, representada con órganos autónomos. Desde antes de su postura como iniciador de independencia, ya había forjado el fomento a la instrucción musical, las artesanías y los oficios básicos, así también alfarerías, carpintería, curtidurías, telares. Asimismo, para Hidalgo la cultura no era solo espiritual, sino material. Villar 2010. Es referente ahora porque el caudillo fue más que un cura sacerdotal, sino el padre que cuidó a su nación por nacer. El desarrollo de Hidalgo y Allende forjó una ideología a sus postulantes sucesores, Rayón y Morelos. No hay que perder de vista que los primeros cerraron una etapa de emancipación y la libertad de la patria, reformas institucionales y de espíritu criollo. Frente al tema, a través de los años, su presencia espiritual y material se acrecienta y su conducta viril. Villar 2010, por lo cual generaron los procesos orgánicos. El siervo de la nación, Morelos, caudillo y discípulo de Hidalgo, participó directamente en la política nacional, crea el Supremo Congreso Nacional que reclamó la completa soberanía e independencia total de la América Mexicana y la formación de la Constitución de Apatzingán. Frente al tema, es el primer conjunto de leyes de clara tendencia liberal con un gobierno autónomo. Cantú 2008. Frente al tema, Morelos no fue inmune de ideas innovadoras. Defiende la soberanía popular ya trazada por Hidalgo y postula un gobierno ejercido por tres poderes. Considera la religión católica única del Estado, la naturalización de individuos y ha sido cuestionado por tener una ideología comunista. Frente al tema, existe el proyecto para la consolidación de intereses europeos y americanos. Quirarte, 1983. Asimismo, lo plasma de manera que nadie se enriquezca en lo particular y todos queden socorridos en lo general. Dentro del sector económico, su agrarismo fue claro. Suprime las cajas de comunidad, la renta de la tierra será propia del labrador como suyas, derrumba las aduanas y da origen a la pequeña propiedad. Así lo refiere, por rudimentarias que sean las ideas, apuntan a un cambio de organización económica de la colonia. Bernal 2000. Por lo cual, reemplaza la gran explotación minera y rural de las desigualdades económicas de la imposición peninsular. En contexto, y no menos importante su mayor legado, los sentimientos de la nación. Aportaron la cultura de un nuevo sistema con un humanismo igualitario y cristiano. Frente al tema, la revolución tiende a un orden de igualdad y justicia social, fundado en la abolición de privilegios. Bernal 2000. Por lo cual, la mejor herencia de Morelos fue la idea de ganar y conservar por siempre, sin interrupciones, la verdadera independencia de México. Ignacio López Rayón fue secretario de Estado y del despacho. Nombrado por Hidalgo políticamente, redactó el documento Los elementos constitucionales que contribuyeron para la redacción de los sentimientos de la nación y sirvieran de base para el acta de independencia. Así refiere, este órgano pretendía alcanzar la reivindicación de los derechos. Torre 2013. Se le acusó de ser monárquico, fernandista y contrario a los ideales de libertad insurgente. Aunque Morelos y Rayón coincidieron en la religión católica como única, la formación de los tres poderes, los decretos de abolición a la esclavitud y de los tributos y la libertad de imprenta, sostenía la ideología monárquica moderada o monarquía constitucional, y en un segundo plano, republicana. Frente al tema, pese a que los diputados monarquistas eran mayoría, por lo cual se designó un estatus social. Torre 2013. Por lo cual, sus aportaciones juristas son el antecedente directo del inicio jurídico de la vida republicana en el país. Es muy grande la herencia de Rayón en la política económica. Fue el primero que estableció un gobierno nacional, creó el primer órgano independiente, logró regular las cuestiones económicas y sociales, elaboró el proyecto de constitución que envió a Morelos y formó parte del Congreso de Chilpancingo. Frente al tema, Ignacio López Rayón
abogado de profesión, muy pronto comprendió que el derecho, la Constitución, es el mejor mecanismo. Torre, 2013. Defendió que sin el acompañamiento de la norma jurídica no hay orden ni congruencia, no hay realidad y solo quimeras. Como cierre, ambos personajes fueron el pilar y la base del nacimiento de la nación jurídica y constitucional. En la primera etapa de insurgencia, Hidalgo es la ideología independentista y la representación soberana. Allende representa el pleno Congreso y la administración autónoma. Por consecuencia, Ignacio López Rayón representa el ente jurista y la estructura gubernamental. José María Morelos y Pavón, el sentimiento soberano y la inspiración constitucional, que forjarán el camino de representación tripartita. Frente al tema, Montesquieu refiere la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Es la mejor manera de conciliar la libertad del ciudadano y la autoridad pública. Te dejamos aquí la bibliografía que comprende los proyectos de la nación entre Hidalgo y Allende y el periodo de Ignacio López Rayón y Morelos, por lo cual, para que puedas consultar, te dejamos aquí los enlaces directos de la bibliografía con fe fidedigna de un buen resultado de investigación. Nos vemos la próxima entrega.